Es día 15 de septiembre, inicia ya la emisión de la mañana de este día martes de la edición del Comercio TV. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal acá en el Comercio TV para estar muy bien informados. Que el día sea bueno y provechoso, a vivir un día a la vez. El tráfico en la ciudad de Quito presenta ya congestión en la Pedro Vicente Maldonado en el sur de la ciudad. Ahí nuestro helicóptero virtual comienza a patrullar y toda esta zona, una vía larga, denota tráfico entre complicado y a ratos ligero. Como pueden ver, la Pedro Vicente Maldonado se dirige hacia el centro y norte de la ciudad de Quito. Ahí el tráfico en sus diferentes arterias presenta momentos complicados. Ahí estamos viendo pues, justamente ya el estadio de Chimbacalle. Este es el redondel de la Magdalena. Miren ustedes, todo este sector está con tráfico. Si vamos hacia el centro de la ciudad de Quito, vamos a ver que ya la Maricial Sucre, que viene con un tráfico fuerte, se congestiona más. Miren, todo podríamos llamar esta línea roja, pues significa tráfico fuerte que va hacia el norte de la ciudad de Quito y que llega, como de costumbre, hasta la ciudadela universitaria. En el norcentro de Quito, en la entrada a la ciudad, pues vemos también en la entrada a la ciudad vieja, el casco viejo, vemos que también el tráfico está complicado. Si nos dirigimos por la Gran Colombia y la 10 de agosto, tráfico también bastante fuerte. Estamos ya sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la avenida que vemos ahí es la 12 de octubre, La Patria también tiene focos de algunos autos, alguna congestión en algunos puntos. Igualmente, si miramos sobre la avenida Coruña, esta es la avenida Francisco de Orellana, se dirige hacia el occidente. En el occidente el tráfico por la Francisco de Orellana no presenta mayor inconveniente. Hay tráfico sobre la avenida América. Esta se dirige justamente hacia el norte de la ciudad de Quito, donde en algunos puntos se congestiona. Si miramos un poco al oriente, vamos a ver el Parque La Carolina. Ahí está la Chiris, la Avenida República, donde no presenta mayor inconveniente. La Eloy Alfaro con algunos puntos de tráfico, la 6 de diciembre también. Vemos ya la intersección del túnel Guayasamín y de ahí vemos ya, si estamos patrullando, podemos mirar la Simón Bolívar en el redondel justamente del ciclista, algún foco de tráfico. La Río Coca también presenta algunos puntos de congestión. La Galo Plaza Lazo también presenta en sobre todo algunas vías que unen a esta que es una vía larga de la ciudad, algunos focos también con tráfico. Si vamos más al norte, podemos divisar que el tráfico también se congestiona sobre la Simón Bolívar, ya esto es en Carcelén Industrial y Calderón. Así está la ciudad de Quito. Movidito, como el día de ayer, el tráfico comenzó a ser más fuerte. Evidentemente se incorpora una buena cantidad de servidores públicos y privados a sus trabajos luego de 6 meses de no estar presentes. Exactamente. Bueno, las medidas de bioseguridad tienen que mantenerse. Ahora recuerde que es responsabilidad suya el cuidado que debe tener para el bienestar suyo y también de su familia. Vamos a empezar. Les contamos que por tercera ocasión el ex asambleísta Daniel Mendoza amplió su versión en la Fiscalía General del Estado por el delito de delincuencia organizada que se investiga relacionado a la construcción del Hospital de Pedernales. Mendoza hizo referencia a montos económicos que se habrían manejado por concepto de coimas. Fuertemente escoltado por miembros de élite de la Policía Nacional, arribó a la Fiscalía General del Estado el ex asambleísta Daniel Mendoza. Su ampliación de versión duró cerca de 3 horas. Ahí Mendoza, entre otras cosas, señaló que al ser Eliseo Azuero encargado de llevar adelante la nueva contratación del Hospital de Pedernales, dicho proceso lo habría coordinado entre Franklin Calderón y Jorge Jalil. Ante lo cual siempre fue mi solicitud para Eliseo Azuero, que dado que él tenía el control de estos proyectos, me permitiera cuando llegue el momento poder dar trabajo en Manabí, especialmente la mano de obra local. Para el efecto recalca que al haber sugerido el nombre de Galo Fernández, me solicitó ayuda para poder efectivizar lo que el contratista le estaba entregando, por concepto de pago de coimas, para él y los integrantes de su bancada legislativa, a través de Franklin Calderón y Jorge Jalil. Debo mencionar la permanente insistencia que Eliseo Azuero ejercía sobre este tema, especialmente porque en esas fechas se estaba tratando un proyecto de ley económica urgente, que estaba a mi cargo. Intentaba presionarme para que lo ayude con esa efectivización de dicho cheque, o él y compañeros de bancada no votarían a favor del proyecto de ley. En el caso del señor Mendoza, la participación, como él ha indicado antes y como se les ha dicho, esto tuvo que ver un tema logístico, un tema de
básicamente en la parte de Manabí, en el punto de vista político, más allá no tiene nada que ver con el tema que atañe al dinero o a la corrupción o a la posible corrupción de este caso del Hospital de Pedernales. Relata que ellos no tuvieron problema para explicar ejes por un primer monto de $360,000 para cumplir con el pago a Eliseo Azuero y sus compañeros de bancada. En otra parte dice, aquí me comprometí para ayudarle también en la efectivización de 10 cheques de 40,000 cada uno por un monto de 400,000 más, de los cuales entiendo solamente 2 cheques de 40,000 fueron efectivizados. Pero en forma general se presentó toda la documentación, la información de descargo del señor Mendoza. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que un juez negó el pedido de caución que fue presentado por los abogados de Michelle Jacobo y Abdalá Bucaram Pule y Gabriela Pazmiño, Jorge Enríquez, ex jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de El IES. Gabriela Pazmiño tenía medidas sustitutivas, pero al no presentarse en las oficinas judiciales, la Fiscalía solicitó que se ordene su prisión preventiva. La familia Bucaram había solicitado que se anule la orden de prisión para que puedan regresar al país y se propuso un pago de $30,000 por cada uno de los procesados. Pero el magistrado no aceptó fijar una fianza por no cumplir con los requisitos necesarios. Los 5 son procesados por una presunta asociación ilícita por la venta ilegal de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil durante la emergencia sanitaria. Y la Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para formular cargos contra el alcalde de Guamote, Delfín Quispe, por el presunto delito de tráfico de influencias. La audiencia se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. Las investigaciones se desprenden de contratos realizados por el municipio de Guamote durante la emergencia sanitaria. Vamos a contarles ahora que la presidenta del Consejo Nacional Electoral del CNE, Diana Tamaín, garantizó que en las próximas horas estará listo el sistema informático para que las organizaciones políticas puedan efectuar la inscripción de candidaturas en línea por la pandemia del COVID-19. En la parte operativa que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, el día de hoy nosotros revisaremos, por ejemplo, el sistema informático para recibir las inscripciones a través de Internet, de manera virtual o en línea, que nosotros aplicaremos para este proceso electoral en virtud de la pandemia. Aunque no quita que también las inscripciones puedan hacerlo de forma presencial en las delegaciones o en la matriz en la ciudad de Quito. Nos falta por nombrar a los vocales de las juntas provinciales y una en el exterior para que ellos procedan a la calificación y finalmente a la inscripción de candidaturas que les corresponde según el Código de la Democracia. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que la noche de este lunes el Pleno de la Legislatura aprobó con 7 votos afirmativos la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ya regresamos con esta información y mucho más. La noche de este día lunes, el Pleno de la Legislatura aprobó con 107 votos afirmativos la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Según confirmó el presidente del Parlamento antes del debate de las distintas bancadas, ya habrían llegado a un consenso previo. Veamos. Luego de casi 6 horas de retraso, el Pleno de la Asamblea Nacional reinstaló la sesión en donde se debía debatir el proyecto de resolución que planteaba cambiar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización. Era necesario que procesemos entre las diferentes bancadas una posición que genere consenso. Me parece que entre esos consensos que se han acordado existe una posición de una reestructuración de la Comisión de Fiscalización que tenga como principios los nombres de sus integrantes de manera integral nuevos. De esta manera, la moción presentada por el asambleísta Pavel Muñoz de reestructurar la Comisión de Fiscalización mantuvo un apoyo mayoritario en todos sus puntos. Este pleno aprobó la reestructuración de la comisión. Reestructuración debería entenderse, y así lo hemos logrado entender, como cambio de todos los miembros. También es deseable que los miembros que integren no estén para la reelección. Expuestos los principios, los 11 asambleístas que conformarán la nueva Comisión de Fiscalización son Esteban Melo y Byron Valle por la Revolución Ciudadana, Noralma Zambrano y José Serrano por Alianza País, Mercedes Serrano y Denise Marín por el Partido Social Cristiano, Elio Peña y Jaime Olivo por la bancada de Integración Nacional VIN,
Franco Romero por la bancada de Acción Democrática Independiente BADI, Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña por el movimiento Creo. Según la moción del parlamentario oponente, el cambio de la Comisión de Fiscalización no significa que la sustanciación de los procesos dan un giro o se estancan. Todo debe continuar su cauce, ratificó. No necesitamos una fiscalización que se ensañe con nadie, ni tampoco necesitamos una fiscalización que proteja a nadie. Entre otros procesos, la reciente conformada Comisión de Fiscalización tendrá en sus manos el pedido de juicio político de la ministra de Gobierno María Paula Romo, continuar la acción contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, y de ser tramitado por el CAL el pedido de juicio político que se elevó contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Informó Javier Rosero. Y es momento de saludar a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Muy buenos días, ministra. Bienvenida. Muy buenos días y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Señora ministra, sin duda la pandemia en distintos países ha cambiado la modalidad de estudio. Sin embargo, la educación a distancia ya era una realidad en estos países. Sin embargo, aquí en el Ecuador ha tenido que adaptarse con falta de conectividad, con acceso al internet, incluso a los computadores, a la tecnología. Señora ministra, ¿qué se está haciendo por estos estudiantes y profesores para que puedan mejorar sus condiciones de estudios en esta modalidad? Bueno, gracias. Primero que todo eso, la pandemia nos ha traído una radiografía del mundo entero en todo el lado más oscuro, más claro y en todos los desafíos que tenemos no solo a nivel nacional, sino a nivel planetario. Este tema de justo las brechas digitales, que obviamente es un grandísimo desafío que tenemos en el país, lo tienen hasta los países más desarrollados del mundo, en diferentes dimensiones y con diferentes recursos y circunstancias. En ese sentido, aquí en el Ecuador, aceptando justamente ese desafío, lo que hemos hecho es adoptar la conectividad en el amplio sentido de la palabra, es decir, acceso a través de las tecnologías al conocimiento y garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes con la teleeducación, con la radio, con la plataforma educativa del Ministerio de Educación, que ahorita ya tiene casi 2 millones de usuarios permanentes y 20 millones de descargas y vistas. Sabemos que Mintel también lanzó el acuerdo ministerial en el que pide a las operadoras móviles que no se descuente del programa de pagos cuando los docentes y estudiantes suben a la plataforma a bajar la información educativa. De la misma manera, CNT acaba de lanzar ahorita todo un programa de UCHIP muy ventajoso para estudiantes a muy buen precio. CNT es independiente del Ministerio de Educación y estamos trabajando con ellos también para darle conectividad a 150 escuelas rurales en este momento. Seguiremos creciendo. Y lanzando un programa, solo termino con eso, lanzando un programa que se llama Conectando al Futuro, que es precisamente en el que invitamos a toda la sociedad civil, sector privado, cooperación internacional, obviamente con el apoyo de todo el sector público que seguimos invirtiendo en cerrar esta brecha para movilizar recursos de todo tipo y acelerar, porque finalmente es un desafío para el país. Señora ministra, precisamente, ¿qué consiste la entrega de este chip para las zonas rurales? Y sabemos también que se ha lanzado un nuevo programa en el que se están entregando también teléfonos celulares para que los niños, los profesores también puedan acceder a esta modalidad de estudio, sobre todo en las zonas rurales. Sí, también en esta iniciativa de Conectando al Futuro se nos han unido de manera muy colaborativa realmente y solidaria gobiernos autónomos. Estamos todos luchando por un mismo país y en este sentido, en el marco de Conectando al Futuro, que es todo un proyecto educativo de cierre de brechas de aprendizajes, porque no se trata solamente de repartir dispositivos o no se trata de conectarte a una computadora, sino hay todo un proyecto educativo que permita cerrar las brechas de aprendizaje, que es el objetivo final. Eso lo seguimos haciendo a través, como digo, de todo tipo de recursos. Y en ese sentido, hacia allá van esas iniciativas que menciona. Es gracias a la cooperación y colaboración de todos y por un país en común. Sin embargo, de todos los esfuerzos que ustedes dicen haber hecho, hay muchos estudiantes que han tenido que desistir al estudio por falta de conectividad, por falta de recursos económicos, incluso hay muchos que han tenido que trabajar. ¿Cuál es el número de estudiantes que han desertado para este nuevo ciclo escolar?
Es importante lo que dice porque lastimosamente se ha malentendido con la insistencia de que la educación es solo virtual, ha hecho que muchos estudiantes decidan dejar. Sabemos que no es solo virtual, sabemos, como digo, están miles de recursos puestos en la plataforma para ser bajados, fichas pedagógicas que se han entregado, más de 600,000 por todo el país en 12 lenguas, con tal de que tengan todas las instrucciones, actividades y conceptos que tienen que estudiar. Tienen los libros impresos en sus casas y en sus manos, tienen la radio y la televisión. Por lo tanto, esta insistencia en solamente lo virtual hace que ellos realmente abandonen a veces. Pero quiero darles cifras importantes porque también veo que se manejan muy alegremente cifras y yo digo, por favor, consulten fuentes. Y la fuente primaria es el Ministerio de Educación. Oigo unas cifras realmente que digo, ¿cuál es la fuente? Cualquier persona con un año de universidad sabe que hay que acudir a una fuente. Y en eso insisto, por favor, no se difunda. No digo usted, estoy hablando de cifras que supuestamente dan personas de impuestos formales. Las encuestas que se dan. Le digo realmente lo que está sucediendo. La educación fiscal como tal ha crecido, en comparación al año pasado, ha crecido un 7%, la educación fiscal. Lo que sí se ha visto afectada y ha crecido a nivel urbano y rural, lo que nos alegra en el sentido de que nos preocupa siempre el ámbito rural por la falta de conectividad, ¿no? La educación rural ha crecido aproximadamente un 3% en el sector fiscal. Lo que sí es verdad que ha habido un fuerte traslado y de la educación fiscomisional tenemos que se ha afectado en un 8%. La educación municipal, estoy hablando ahorita de en total matriculados a nivel nacional, comparando con el año anterior. La educación municipal se ha afectado en un 18%. Y la educación particular se ha afectado en un 8.5%. Esas son las cifras reales, pero la suma de esta afectación es que estudiantes que trasladan al sistema fiscal. Por lo tanto, el crecimiento del sistema fiscal, lo que se ve es que obviamente es el traslado de los estudiantes que dejan los otros sistemas particulares, fiscomisionales y municipales. Señora ministra, perfecto, ya vamos a ese tema, pero usted ha mencionado que no solamente tienen como alternativa el estudio a través de la modalidad virtual, sino está también la radio, está la teleeducación. Precisamente, ¿cómo ha funcionado? ¿Se tiene ya una evaluación de cómo han funcionado también estas alternativas de estudio para los estudiantes? Sabemos que el instrumento que realmente mayor alcance tiene en este momento definitivamente, insisto, no solo en el Ecuador tenemos desafíos con características comunes, aunque de muy diferentes dimensiones, ha sido el WhatsApp, el dispositivo del celular. Ese ha sido realmente el instrumento que más ha llegado y por eso en países como incluso en continentes como el África y otros países se está usando mucho YouTube y el celular y el WhatsApp. Esos son los que más alcance tienen. A partir de allí, menos mal, con radio y con teleeducación estamos cubriendo un 93% de las familias y es verdad que en muchos de los casos no tiene el impacto que quisiéramos. Es decir, nuestros estudiantes saben, lo ven, lo escuchan y tienen un impacto que yo creo que todavía no podemos evaluar y que es intangible, que es que van comprendiendo los conceptos, van escuchando no solo ellos, sino toda la familia, lo cual es muy importante. Se está también formando, involucrando a la familia mientras están haciendo algo o el deber, están escuchando la radio y es una radio educativa, están viendo la televisión y es una televisión educativa y eso es muy importante considerar, pero es difícil decir el impacto concreto y tangible en estos momentos. Entonces se tiene que trabajar justamente en familiarizar, en socializar a los estudiantes con estas modalidades de estudios a través de la radio y también de la televisión. Usted ha mencionado que en gran cantidad el estudiante accede al estudio a través de la modalidad del celular con el WhatsApp. ¿Qué se va a hacer en los casos, señora ministra? Porque se ha visto, tenemos casos, lo hemos presentado en nuestro noticiero de familias que tienen 3 hijos, todos en escolaridad, tienen solamente un teléfono celular o solamente una computadora. ¿Cómo se les va a ayudar también a ellos, sobre todo en el sector rural? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, lo que insisto, no es solamente educación virtual y sí es verdad lo que usted dice. En ese caso, lo primero que hemos hecho, como todos sabemos también, aparte de desplegar los recursos que estaba mencionando, lo que hemos hecho es adaptar el currículo para la circunstancia. Es un currículo que está priorizado 100% en objetivos esenciales de aprendizaje, en habilidades para la vida, relacionadas a la formación ética y formación en valores que tanta urgencia nos hacen y falta nos hacen en estos momentos. Pero
Pero aparte de eso, hemos puesto lineamientos clarísimos para que se limite el tiempo de conexión de los estudiantes, no solamente por el tema socioeconómico, que usted muy bien lo plantea, sino además porque no es necesariamente calidad tener a un estudiante más tiempo conectado a la computadora. Calidad es realmente cuál es la estrategia idónea que se usa para la comprensión de los conocimientos mientras está conectado. En ese sentido, los lineamientos del Ministerio de Educación son de 0 a 2 años, cero contacto con las computadoras, las redes, la conectividad como tal. De 2 a 5 años, 30 minutos intercalados. De 6 a 8 años, 1 hora también puede ser intercalado, media hora o 1 hora con un adulto al lado. De 9 a 11 años, 1 hora y media. Insisto, puede ser 30 minutos de contacto, hagan los deberes, trabajen en esto, nos reencontramos en 1 hora. Y de 12 a 15 años, 1 hora y media, que podría ser de largo. Nosotros hemos emitido clarísimos los lineamientos y es necesario e importante realmente seguirlos porque, insisto, no se trata de trasladar el aula presencial al aula virtual y porque además hay que tener consideraciones, como usted bien dice, de que es imposible que una familia tenga tal nivel y banda de conectividad y 4 computadoras al mismo tiempo para tener a cada una conectada a un docente durante 6 horas. Ahora, señora ministra, desde el Ministerio de Educación se tiene previsto un plan de retorno a las aulas que incluso está en análisis en el COE Nacional. ¿En qué consiste este plan? Nosotros en el plan de continuidad educativa, porque dijimos sí a la educación desde un inicio, en ese plan de continuidad educativa estaban las 3 fases. Aprendemos juntos en casa, que es la que estamos en este momento, y ya se avecina la siguiente, como lo está haciendo también el mundo entero, que es juntos aprendemos y nos cuidamos. En ese sentido está ya en la página web del Ministerio de Educación todos los protocolos, lineamientos y la gestión escolar que necesitan tener los planteles educativos para irse preparando, pero también las familias y los estudiantes y los docentes. Las instituciones particulares y fiscales tienen la opción de presentar al COE Nacional, tienen la opción de presentar su plan, su opción y deseo de participar en planes piloto. Y a partir de allí son aprobados por su respectivo COE cantonal o municipal, el respectivo COE de su zona, y por el COE Nacional después de una observación de las mesas técnicas de educación y de salud para que sea aprobada su implementación como piloto. Tenemos a nivel de COE Nacional aprobados 3 planteles en Pichincha y van a pasar a ser totalmente presentados al respectivo COE municipal, provincial y cantonal para que puedan ser implementados. A nivel nacional, ¿cuántas son las instituciones que han presentado ya estos planes? Uno de los casos, justamente por la falta de conectividad que dicen tener y no pueden tener acceso a la educación, es el caso de Arajuno en la provincia justamente de Pastaza. ¿Qué ha pasado con esto? Estamos en eso. El alcalde justamente mañana me entrevisto con él el jueves. Concretamente, ellos nos han solicitado, y eso es un tema que realmente hay que aclarar. Muchas comunidades rurales y de la Amazonía, recordemos, porque se nos olvidan las cosas pronto, se declararon en autoaislamiento. Aún así, llegamos de todas las maneras posibles. En el caso de que también trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que hacen una excelente gestión, ayudándonos precisamente, y ellos generando todas sus guías de aprendizaje también. Y en ese sentido nos han solicitado ahora que por favor les acompañemos, sistematicemos, formalicemos la educación en el área rural porque necesitan acompañamiento y tutoría para sus estudiantes. Tenemos que responder a ese voto de confianza. Tenemos que realmente tratar de ofrecer la educación de calidad para que no se afecten sus aprendizajes y se abran más las brechas. Así que estamos procediendo a eso y nuevamente con los pilotos, y a partir de los pilotos se van incorporando aquellas comunidades que lo solicitan en las escuelas que están listas y en acuerdo con los COEs cantonales. Y si las escuelas están listas, inician ya con este plan piloto, los padres de familia todavía tendrán la potestad de decidir si precisamente sus hijos asisten a clases presenciales o todavía siguen en teleeducación, en la educación virtual. Bueno, primero que todo, en realidad, una de las primeras cosas que hicimos para garantizar el derecho a la educación y transformar la educación
fue flexibilizar toda la normativa del Sistema Nacional de Educación y también ampliar la oferta educativa. En ese sentido están las tres modalidades que ya vienen a quedarse por completo, porque el aprendizaje en adelante será híbrido y será esta combinación de multiplataformas. La educación presencial, cuando la haya totalmente, la educación abierta, que es en línea y virtual, y la educación en casa, que es conocida internacionalmente como homeschooling. Sin embargo, ahorita, hablando de estos planes piloto, las instituciones educativas tienen que saber que siempre será opción de las familias por el momento, hasta de aquí no sabemos hasta cuándo, que todo pase y haya una vacuna y demás, será siempre opción de las familias decir, no quiero que mi hijo asista presencialmente. Por lo tanto, si la institución educativa que va a implementar el pilotaje no cuenta en ese momento con una modalidad formalmente abierta, sí debe permitir continuar a las familias que no desean mandar a sus hijos a la escuela para la implementación del plan piloto, deben continuar y proseguir con Aprendemos Juntos en Casa. Es decir, que las escuelas, los colegios tendrán que adaptarse. Usted ha mencionado, ministra, algo importante, y es que dice que estas modalidades de estudios vienen ya para quedarse. Entonces, se piensa normarlas porque, hay que decirlo, cambio de gobierno, cambio de autoridad del ministerio, y se vuelven a hacer estos planes de educación y todo ya hecho, queda en nada, y se tienen que empezar desde cero. ¿Se va a normar? ¿Cómo se va a hacer? Está normado. Cada una de las modalidades salió con su respectivo acuerdo ministerial, e incluso la educación abierta tiene un decreto ejecutivo porque había que modificar incluso las edades de acceso y demás. Así que está totalmente normado. Nosotros jamás damos un paso si no tenemos el fundamento de la normativa y las evidencias científicas, los datos y los diálogos con los diferentes actores y sectores. Nos han hecho llegar también las preocupaciones los padres de familia. En el caso de la educación privada, dicen que han denunciado que varios colegios no han llegado finalmente a un acuerdo de los costos. Señora ministra, ¿ustedes desde el Ministerio de Educación tienen competencia para actuar sobre estos casos? En la página web del Ministerio de Educación está toda la regulación de costos aprobados de todas las instituciones educativas del país. Lo que nosotros sí tenemos que chequear es que nunca se eleve de la regulación del costo que está aprobado, que sabemos que este año no se podía incrementar ni matrícula ni pensión. A partir de allí viene la ley humanitaria que dice que tienen la obligación de identificar las familias con necesidad y ofrecer hasta un 25% de descuento. Eso es una responsabilidad que da la Asamblea Nacional a las instituciones educativas y a las familias, que tienen que llegar a acuerdos y compromisos. Y en ese sentido nosotros emitimos también lineamientos y le estamos pidiendo a las unidades particulares que nos digan cuáles son los mecanismos que han implementado y cuántos beneficiarios tienen, a qué acuerdos han llegado. Pero como digo, lo que dice la ley concretamente es responsabilidad de las instituciones educativas y de las familias, los acuerdos y compromisos. Nosotros emitimos lineamientos como no comprar uniformes en esta época, no pedir útiles escolares extras, los textos, los fundamentales, 2 o 3, porque muchos tienen, y los textos están digitalizados además en la plataforma educativa del Ministerio de Educación. Ese tipo de lineamientos estamos controlando. Cualquier otra irregularidad recibimos la información específica en el respectivo distrito y procedemos a indagar, a revisar y ver si de verdad amerita una sanción e incluso el no permiso de funcionamiento si fuese muy grave. ¿Cuáles son los canales habilitados para que las personas, los padres de familia puedan hacer este tipo de denuncias? Está bueno, aparte de la cantidad de contactos que tiene el Ministerio de Educación a través de Atención Ciudadana y demás, y páginas web, por supuesto el distrito más cercano al que pertenezca a la institución educativa. Por favor, ofrezcan la información específica y ahí podemos proceder. No se trata de tener temor por retahílas, porque no es ese el objetivo, sino ver qué está pasando con los acuerdos y con los compromisos de las pensiones, que en este caso es lo que preocupa. Finalmente, señora ministra, se ha iniciado el 7 de septiembre con la etapa de las matrículas extraordinarias. ¿Cómo avanza este proceso? Bueno, debo decir que por eso precisamente las cifras de abandono todavía son muy difíciles de decir y de traslado de la educación particular a la fiscal. Nosotros empezamos el 7 de septiembre la matrícula extraordinaria, como bien lo mencionan. Estamos a casi 7, estamos a 14, 15, ya no sé qué día, y hasta el momento tenemos 25,000 estudiantes de matrícula extraordinaria, solamente en una semana. Entonces, perfecto, señora ministra, muchas gracias por esa información.
Sí, y por favor cuidar mucho cuando se habla de cifras alegres de abandono, pedir fuente. Solamente, ¿qué fuente? ¿A qué fuente hace referencia? Por eso esperamos también la apertura de ustedes que nos hagan llegar estas cifras para que la ciudadanía pueda conocerlas también y sepa cuál es la realidad de la educación en nuestro país. Muchas gracias, señora ministra, que tenga un excelente día. Hasta luego, gracias. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, y retornamos con más información. Gracias por acompañarnos. Sigamos con información. Este día lunes Ecuador emitió su primer pasaporte electrónico que reducirá la posibilidad de alteración. El presidente Moreno fue el primer en recibir este beneficio que inicia su emisión en Quito y cuyo valor será de $90. Le contamos. Así llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Dirección Nacional del Registro Civil, pues se convirtió en el primer ecuatoriano en recibir el pasaporte electrónico o biométrico, mismo que incorpora un chip que contiene firma electrónica, huellas digitales, reconocimiento facial, entre otros, para hacerlo así mucho más seguro, reducir la posibilidad de suplantación o, a su vez, adulteración. Lo más importante aquí es que estamos garantizando la confiabilidad y la seguridad de un nuevo documento de viaje. Pero no es el único beneficio que se evidencia en este nuevo servicio. La tecnología biométrica se torna entonces indispensable, pues además este es un requisito para conseguir la exención de la visa Schengen en 26 países de la Unión Europea. Es decir, este es un requisito para que Ecuador se sume al listado de países con acceso libre a las naciones de la zona Schengen. Ecuador debe ir a la par de la modernización mundial. Los procesos electrónicos ahorran tiempo y millones de dólares en el costo hora hombre. ¿Pero cómo se realizará todo? Pues Ecuador suscribió un contrato con la empresa mexicana Consorcio EDOC por algo más de $26 millones. Esto para la emisión de cédulas de identidad, pasaportes electrónicos, equipamiento y software. De acuerdo con el registro civil, el proceso de implementación prevé que las oficinas consulares inicien la expedición del nuevo pasaporte biométrico a finales del mes de noviembre de este año. Son casi 10.000 pasaportes mensuales que se emitirán en beneficio de nuestros compatriotas en el exterior. Los anteriores pasaportes tendrán una vigencia hasta su caducidad, y es que este nuevo servicio está encaminado en el plan de reducción de trámites que impulsa el gobierno. Inician aquí en la ciudad capital con el costo de $90. Informo, Marilyn Jaramillo. Y la Superintendencia de Compañías presentó oficialmente el Código Ecuatoriano de Gobierno Corporativo. La creación del mismo tiene el fin de evitar casos de corrupción en el país a nivel de empresas públicas y también privadas. Establecer las bases que necesitan las empresas del país, que esa es la prioridad, afirmó el intendente regional de Quito, Esteban Ortiz. Pero para poder seguir con este camino, dijo, se creó una herramienta que impulse la actividad de estas empresas. Estamos hablando del Código Ecuatoriano de Gobierno Corporativo. Es la primera vez que el país cuenta con unas normas de esta naturaleza y que permite a los ciudadanos emprender y pensar, sacar sus ideas, hacer florecer la sociedad a través de la generación de empresas. Pero para entender mejor el tema, ¿qué es el gobierno corporativo y cómo funciona? Son básicamente principios y normas que contienen recomendaciones para un buen control de administración de las compañías para que las implementen, lleven un buen rumbo con el fin de que se desarrollen, insisto, profesionalmente y que las compañías como tal hagan crecer al país. Y es que el Código Ecuatoriano de Gobierno Corporativo se ha venido trabajando desde hace 2 años atrás y su finalidad centra su atención en el trato equitativo entre el empresario y sus trabajadores, así como también luchar contra la corrupción al interior de las compañías. ¿Cuántas veces hemos oído que las decisiones las toma el accionista fundador? Y claro, son decisiones, como decimos aquí, que están tomadas a la antigüita. Cuando ya las compañías crecen, ya se necesitan otro tipo de parámetros. A partir de ahora, las empresas y compañías deben saber que podrán someterse a estas prácticas y lineamientos de manera voluntaria, pues mediante el Código de Gobierno Corporativo, los empresarios tienen a su disposición administrar de mejor manera sus recursos y contribuir a su empresa fortalecimiento y sostenibilidad. Informó Ismenia Solórzano. Cerca de 200.000 personas rendirán el examen de acceso a la educación pública este 17 y 18 de septiembre de manera virtual. Las autoridades resaltaron que la plataforma garantiza que este proceso será de manera transparente y lo más justo para sus postulantes. Te contamos. Un nuevo proceso de acceso a la educación superior pública en el país iniciará este próximo 17 y 18 de septiembre. Serán más de 188.000 postulantes los que de manera 100% virtual
pongan a prueba sus conocimientos en materias básicas como matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y literatura. El examen está orientado a evaluarlos sobre lo que ustedes han aprendido en el colegio y que van a necesitar, y esto quizás suene repetido, pero en base a lo que van ustedes a necesitar para transitar a la educación superior. En esta ocasión, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, desarrolló un software especializado para controlar la evaluación y evitar posibles infracciones y plagios de los postulantes. Lo más importante en este examen y lo que realmente se pone a prueba no solo es los conocimientos de ustedes, sino la calidad moral, la ética y los valores. Las autoridades informaron que, al igual que otras ocasiones, la valoración de este examen promediará con el rendimiento académico del estudiante, es decir, su nota de grado, con el fin de obtener una evaluación más integral. La nota obtenida en el examen representa el 60% de la nota de postulación. El otro 40% viene de la nota de grado, porque la idea no es que el único elemento que se tome es la evaluación de un día, sino que adicionalmente se pueda tomar en cuenta tu desempeño, tu esfuerzo durante todos los años del colegio. Recalcaron que este proceso lo han venido trabajando con los postulantes desde hace varias semanas, en donde se han realizado simuladores, tutoriales y simulacros, los que les ha permitido no solo familiarizarse con el sistema, sino también verificar las seguridades que este brinda. Ojo, lo hemos hecho con el suficiente tiempo, hemos estado más de una semana al aire, todavía estamos trabajando en estos días con el tema de reseteos, claves, contraseñas, justamente para garantizar que los chicos y las chicas puedan ingresar sin ninguna dificultad. Las autoridades exhortaron a los estudiantes a la aplicación de valores de ética en el estricto cumplimiento de la normativa para evitar contratiempos, suspensiones o anulaciones de su postulación, informó Mauricio Sánchez. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornar les contamos que justamente les mostramos las impactantes imágenes de un derrumbe en una localidad de Colombia que arrasó con más de 60 viviendas. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia.